Por eso podemos tener 50 nombres de modalidades sexuales distintas, 60, 100, pero nunca vamos a poder nombrar todo, porque efectivamente, por el concepto mismo de fijación, cada uno tiene su propia posición sexuada, ¿sí? Que es imposible englobarla en conceptos. Que hay siempre que escapa, por más que queramos nombrarlo, hay algo que escapa, que se define la sexualidad humana justamente por eso mismo, que hay algo que escapa todo el tiempo a su conceptualización. La sexualidad humana se define por eso, ¿sí? Bien, Freud entonces va a postular que esa experiencia, que se llama experiencia sexual prematura traumática, deja una marca que no produce perturbación en ese momento, y que luego de la pubertad, donde adviene la sexualidad, Freud muy clásico en la cultura burguesa de su época, una vez producida la pubertad y el surgimiento de la sexualidad, efectivamente un representante psíquico ya de la pubertad, que se presenta en conexión asociativa, fundamentalmente por resonancia fonética, ¿sí? Un representante psíquico a partir de la pubertad que entra en conexión con la marca que dejó la primera experiencia, esa sexual prematura, traumática, entra en conexión, ahí, recién ahí se produce un displacer, dice Freud, ¿sí? Es a partir de la pubertad que se produce el displacer por la conexión del segundo con el primero, ¿sí? La huella segunda con la huella que dejó, ¿sí?, aquella experiencia de satisfacción prematura. Ahí se produce el displacer, ¿sí? Y ahí, donde se produce el displacer, por lo tanto una sobrecarga del aparato psíquico, el aparato psíquico ya no puede operar desde la defensa normal, sino opera la defensa patológica como segunda y va a proceder de modos distintos, ¿sí? Los clásicos son la neurosis obsesiva y la histeria, pero también va a hablar de la fobia y de la paranoia. La elaboración que hace Freud de la paranoia la vamos a encontrar en Lacan, claramente. Podemos decir, las elaboraciones sobre la psicosis de Lacan tienen referencia directa con ese primerísimo momento de Freud. Les voy a decir por qué. Pero en principio, él va a decir que hay dos posibilidades de la tramitación de esa cantidad, y es que en un caso, el monto de afecto que sobrecarga el aparato, en un caso va a pasar de un representante psíquico a otro representante psíquico. Hay un desplazamiento. Eso va a constituir la neurosis obsesiva, ¿sí? Y de ahí la sobrecarga de los pensamientos en los neuróticos obsesivos como un síntoma mayor. Efectivamente, la sobrecarga de los pensamientos es un síntoma de los neuróticos obsesivos, ¿sí? Como la apelación a la consistencia yoica también es algo muy propio del síntoma obsesivo. Casi uno podría decir que el yo, el obsesivo, es su síntoma principal, ¿sí? Que todo lo que nos pase por su yo es rechazado. Y por otro lado, otra posibilidad, que es que el monto de afecto, ¿sí?, como proceso de defensa, toma una parte del cuerpo y se produce la llamada conversión histérica, ¿sí? La conversión histérica es muy interesante también porque la conversión histérica se presenta ya como un texto en la superficie misma del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una prohibición de tocar se presenta como la parálisis de una mano. O la prohibición de ver se produce como una ceguera histérica, ¿sí?
sin que haya ningún tipo de trastorno orgánico. Y además no sigue la línea del organismo, porque de acuerdo al organismo una mano es más allá de la muñeca, ¿sí? Como los ojos van más allá del globo ocular, sino que efectivamente se trata de cómo la articulación de los representantes psíquicos, el lenguaje, vamos a ver así, toma el cuerpo, ¿sí? Y en ese sentido, la histeria, como conversión histérica, se presenta la conversión histérica como un texto a ser leído, ¿sí? Ya vamos a ver las problemáticas de la neurosis obsesiva, porque con la histérica parece todo un poco más liviana la cosa, porque uno puede interpretar el representante psíquico reprimido y se levanta el síntoma, cosa que hace Lacan durante buena parte de su obra. Vamos a ver que la neurosis obsesiva es lo que le empieza a traer problemas a Freud y tiene que empezar a formular otras cuestiones, ¿sí? Y la paranoia, para tomar otro más, ya se va a tratar ni de la sobrecarga por desplazamiento de un representante psíquico a otro, ¿sí? Ni la inervación somática, como en el caso de la histeria, sino que, dice Freud, se produce un rechazo de ese representante psíquico por fuera de la conexión asociativa entre los representantes psíquicos. Y es el antecedente en Freud de lo que va a formular Lacan sobre la cuestión de la psicosis y la forclusión. La forclusión de un significante primordial, que para el primer Lacan es el significante del nombre del padre, aquel significante que es lo que permite anudar al conjunto la trama de los significantes. Esta expulsión por fuera del encadenamiento asociativo en la psicosis va a implicar que esto retorne alucinatoriamente, ¿sí? Sí hay un retorno de lo excluido en la paranoia como fenómeno alucinatorio, en la neurosis obsesiva se va a producir como un síntoma primario, operación de esa defensa patológica, que es el autorreproche. ¿Sí? Podríamos decir, opera la defensa, es eficaz en el desplazamiento de la carga de un representante psíquico a otro, pero deja como resultado, así como la histeria tenemos la conversión como tal, pero es más exitosa, va a decir Freud, aunque se presente la conversión, en el neurótico obsesivo tenemos el autorreproche como un síntoma primario. Difícil ver, encontrarse en la vida misma, no solo en la clínica, a un obsesivo sin autorreproche. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el autorreproche obsesivo efectivamente tiene un lugar principal en esa posición neurótica. Bueno, en este punto estamos hablando de la defensa en sus orígenes, ¿sí? Hay mucho más para desarrollar, pero voy a pasar a esos modos de defensa que aparecen en inhibición, síntoma y angustia, que no es el mismo concepto que esta defensa. Freud va a hablar que en la neurosis obsesiva vamos a encontrar que hay represión. El concepto, Freud va a abandonar, utiliza el concepto de defensa en un primer momento, en lo que yo estuve desarrollando hasta ahora. Luego, cuando construye su concepto de represión inconsciente, él abandona el concepto de defensa y el que viene a ocupar el lugar del concepto de defensa es el concepto de represión, viene a ocupar ese lugar, después de los primeros desarrollos freudianos, ¿sí? Y utiliza el concepto de represión por un largo trecho, en el lugar de defensa. Pero llegando al 24, División, Síntoma y Angustia, 1924, se va a encontrar con que
con que la represión es un modo de defensa. No es que represión y defensa sean sinónimos, sino que represión es uno de los modos de defensa. Y hay otros tres, como les decía al principio: el aislamiento, la anulación y la regresión. Y aquí aclaro lo de la regresión. La regresión no tiene que ver con la regresión infantil, ni con una regresión en el sentido de los sueños, del aparato psíquico descrito por Freud para los sueños, sino que la regresión de la que habla Freud es de una desligadura de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. A partir de formular él, en 1920, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que hay un efecto de fusión para que pueda ser posible la vida. En la neurosis obsesiva encontramos como un modo de defensa la desintrincación, la desligadura no total de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Dice no total porque incluso Freud dice en el Yo y el Ello que ni siquiera en el suicidio hay una desligadura absoluta de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero que existe esta defensa de desintricación pulsional, en los obsesivos lo vemos. Mi hipótesis es que respecto a la cuestión de la violencia de género, estos hombres que matan a sus partener, siempre son sus novias, esposas, amantes, etc., en general son neuróticos obsesivos, no son ni psicóticos ni perversos, son neuróticos que donde se pone en juego algo del deseo de una mujer, en el sentido de, bueno, ya no te amo más, me quiero separar, me quiero alejar, etc., la respuesta es el acto criminal en personas, en hombres que no son ni perversos ni psicóticos. Son en su mayoría neuróticos obsesivos, que cuando la mujer no se reduce a ser su objeto anal, irrumpe la pulsión de muerte, una hostilidad absoluta y matan, ¿sí? Y no son, ni han sido en su enorme mayoría, ni delincuentes, ni tipos necesariamente siempre violentos, algunos sí, pero no es la mayoría, ¿sí? Bueno, hay un problema muy serio en ese punto, muy serio. Después está el aislamiento y la anulación, que son mecanismos que permiten que estén al mismo tiempo dos representantes psíquicos que tienen íntima relación y el obsesivo lo puede relatar sin ninguna conexión. O sea, corta los hilos asociativos. Esa es la operación de ese modo de defensa. Aislamiento, anulación. Aísla y anula. Por ejemplo, recuerdo un paciente que había venido y me comentó primero llorando una película que había visto hace una semana, descompuesto del llanto y de la angustia, y al final de la sesión relata que el día anterior había muerto un infarto el padre y que a la mañana lo habían enterrado, ese mismo día. Eso lo cuenta como con una tranquilidad asombrosa, ¿sí? Sin ninguna conmoción, sin ninguna afectación. Ahí se ve un ejemplo muy sencillo, muy claro de ese proceso, ese método de aislamiento y anulación, ¿sí? Que en verdad la angustia tenía que ver con la muerte precipitada del padre y el entierro, en verdad había hecho este movimiento de aislar y anular, ¿sí? Muchas veces nos encontramos y se encuentran las mujeres, muchas veces están hablando de un partener muy obsesivo que le dicen cosas muy, muy claras y muy evidentes. Se ve que esos hombres no entienden bien lo que le están diciendo y toman una parte sola y desligan una parte de otra parte de lo que le están diciendo. Porque el mecanismo ese tiene una potencia importante, ¿sí? Bueno, y además el otro concepto que es el de
represión. Estos son modos de defensa. Yo ya les dije antes que en la adenda, inhibición, síntomas y angustia, está esa defensa anterior a la instalación de la estructura clínica, de las instancias clínicas, es anterior, es fundante del aparato psíquico, que aparece ya en 1924, no en 1894, 1896, ¿sí? ¿No? Aparece ya en 1926 de un modo muy importante. Finalmente, los mecanismos de defensa, que tuvo una historia complicada en desarrollos posteriores a Freud, de una corriente psicoanalítica. No, Freud es absolutamente bien claro a qué se refiere con los mecanismos de defensa. Para poder hablar de mecanismos de defensa ya no alcanzan los conceptos consciente, preconsciente e inconsciente, que son los conceptos del clasicismo freudiano de los textos La represión y lo inconsciente, sino que yo, ello, superyo son conceptos que aparecen, siéndole necesarios a Freud, para poder dar cuenta justamente de la neurosis obsesiva. No solo, pero la neurosis obsesiva fue lo que los llevó a tener que producir esos conceptos, ¿sí? Y algo que no nombré al inicio y que tiene una importancia muy grande, ya que aparece desde el inicio, que es el concepto de compulsión, y aparecen los primeros escritos sobre defensa, ¿sí? El concepto de compulsión va a dar cuenta de la fuente independiente de desprendimiento o displacer, recuerdan, ¿sí? Pero no articulada a un representante psíquico, como pulsional, ¿sí? Y efectivamente es un problema, como va a decir Freud, el domeniamiento, ¿sí? De esa intensidad pulsional. Al no estar articulada a un representante psíquico, justamente irrumpe en su pura satisfacción compulsiva, ¿sí? Esto lo vemos en los actos compulsivos de los neuróticos obsesivos, que se presentan como sinsentidos, ¿sí? Pero prácticas compulsivas, tipo rituales que realizan, donde ellos arman una explicación lógica, racional, pero que en verdad no tiene nada que ver con eso, porque no pueden dejar de hacer eso. No pueden dejar de hacerlo. No pueden tomar la decisión de dejar de hacer eso y dejar de hacerlo, y son cosas que absolutamente banales, de poca monta, y no pueden dejar de hacerlo porque surgiría una angustia muy grande, ¿sí? Y es porque se presenta esta dimensión compulsiva, totalmente pulsional. Bueno, los mecanismos de defensa, que de un modo muy claro desde el punto de vista clínico aparece en análisis terminable e interminable, no solo ya está en el texto Yo y el Ello, pero su estatuto clínico aparece en ese gran texto Análisis terminable e interminable, va a dar cuenta de un problema, que es el problema de los finales de análisis, ¿sí? Y Freud dice que cuando el paciente se va acercando al final de su cura, o sea que si vino a la consulta para desprenderse de un malestar, después defiende ese malestar como si fuera su joya más preciada, incluso por eso va a formular Freud que en el núcleo del síntoma, en el núcleo, va a estar lo que Freud llama la necesidad de castigo, aprovechándose del concepto de masoquismo que había desarrollado en el problema económico del masoquismo. ¿Sí? Bueno, en el núcleo del síntoma, ¿sí? Va a estar la necesidad de castigo, va a haber una dimensión masoquista, de satisfacerse en el padecimiento, ¿sí? Esto es un anticipo fundamental de lo que Lacan va a desarrollar como el goce en el núcleo del síntoma, ¿sí? Cuando Lacan va a hablar del goce en el núcleo del síntoma, efectivamente, la referencia freudiana a la necesidad de castigo es fundamental, es fundamental. Pero, ¿qué ocurre? Dice Freud, cuando se va acercando al desprendimiento,
¿sí? De eso que lo ha hecho padecer y por eso que ha venido a la consulta, cuando se está llegando el momento de perder eso, de desprenderse de eso, dejar eso, en verdad el sujeto defiende ese padecimiento como su bien más preciado, ¿sí? Como su bien más preciado, como si fuera su joya, su máximo valor. Y dice Freud que cuando se va acercando al final de análisis hay un encuentro con lo que él llama la castración, ¿sí? Que no tiene que ver con la cuestión simplemente de la lógica falocastración, sino que va más allá de esto. Cuando el sujeto se encuentra, lo voy a decir más en términos más modernos, y lo voy a decir primero, va a sonar casi poéticamente, se va a encontrar el sujeto con que el mundo y la vida no tiene sentido, ¿sí? Que el sentido es algo que construimos, no es algo que venga dado, y sentidos son las creencias religiosas, las ideologías políticas y las neurosis también, ¿sí? Son cuestiones que vienen a tratar de construir un sentido ante la dimensión de la vida, del mundo, que son fuera de todo sentido. Esta es la castración estructural. Freud lo va a referir a la castración en la madre, pero no se trata de la señora mamá. La operación freudiana lo que nos va a revelar fundamentalmente es que la vida no tiene sentido como tal, sino que el sentido es una construcción subjetiva, ¿sí? Y es fundamental esa construcción, ¿no? No es algo banal, no es algo a descartar. No podríamos vivir sin esas construcciones de sentido, ¿sí? No se podría vivir, como estoy parafraseando al ultimísimo Lacan, del último curso de Lacan, en el momento de concluir. No hay un despertar. Encontrarse con que la vida no tiene sentido, que es un puro fuera de sentido, es despertar, pero no se puede vivir en ese despertar. Vivimos durmiendo en nuestra posición fantasmática, ¿sí? Sea con lo que sea, ¿sí? Cada uno con la suya. Pero cuando el sujeto se va acercando en un análisis al encuentro con ese ateísmo radical, porque es un ateísmo radical, ahí, dice Freud, se ponen en juego los mecanismos de defensa, ¿sí? Que son respuestas estereotipadas por fijación en el núcleo del yo, en el ello, que es el ello, lugar de sede de las pulsiones, ¿sí? Y esto viene tanto a taponar ese agujero estructural, esa iancia, esa castración estructural, a taponar eso y además a otorgar una satisfacción. La satisfacción en su propio dormir. Es decir, la satisfacción en su posición fantasmática, utilizando las categorías de Lacan, ¿sí? Y que es una problemática del final de análisis. Vamos a ver cómo intenta resolverlo Freud y cómo lo va a apuntar a resolver Lacan, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el concepto de defensa tiene, son varios nombres, pero para dar cuenta de varios conceptos. Ven que son conceptos distintos. No es el mismo concepto en ninguno de los 4 lugares que yo mencioné. El primero, en la psiconeurosis de defensa. El segundo, en inhibición, síntoma y angustia, los modos de defensa. Tercero, esa defensa primaria antes de la institución del aparato psíquico, de la adenda, inhibición, síntoma y angustia. Y cuarto, los mecanismos de defensa. Todo se llama defensa, pero son 4 conceptos distintos. Y vamos a ver luego la relación que esto tiene con la dimensión de la causa en psicoanálisis, ¿sí? Defensa y causa. Bueno, yo me cansé, y lo que iba a leer, me preparé todos los libros,
tengo para leer acá de mi libro, La subversión freudiana y sus consecuencias, 1, 2, A, B, C, D, E, F, J, K, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. Y no lo voy a leer, pues me cansé. Por ahí para otro día leo esos puntos y sobre esos puntos los voy desarrollando. Son 14 puntos que yo construí, ¿sí? Es una construcción conceptual mía, tomando las referencias de Freud, fundamentalmente leyéndolas desde el último Lacan.